Ha habido un momento que todos éramos conscientes que las minas se iban a cerrar sí o sí. Vamos a avanzar en ambición climática y lo vamos a hacer con esta herramienta de transición justa. La central térmica de Andorra era muy contaminante y había que actuar sobre ella. Tenemos que abordar el proceso de transición sustituyendo térmicas por nuevas renovables. La esperanza es un elemento muy volátil. Cambio climático, transición energética, abandono de los combustibles fósiles, impactos sociales, empleos. La transición justa en España. Una historia de nuestro tiempo. Son mis pies. La transición justa es un camino lleno de dificultades y de oportunidades que se inicia en España con la estrategia de transición justa a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se crea el Instituto para la Transición Justa. Al frente, Laura Martín Murillo, proveniente de la Fundación Sustain Labour y el mundo sindical. Cuando en 2018 se inició una agenda de apuesta por la descarbonización y de mayor ambición climática, era una sociedad que todavía tenía también bastantes heridas abiertas de la crisis económica, con impactos en el empleo, con dificultades todavía al no haber encontrado o al no haber alcanzado niveles de renta anteriores. Pues para España era muy importante hacer una apuesta por la descarbonización y por la ambición climática y una apuesta por las renovables, porque era una oportunidad para el país, pero al mismo tiempo incorporar, junto con la Ley de Cambio Climático o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una estrategia de transición justa que se pudiera presentar al país diciendo vamos a avanzar en ambición climática y lo vamos a hacer con esta herramienta de transición justa, para que la sociedad española entendiera que íbamos a optimizar todas las oportunidades y que también íbamos a prestar atención allí donde se producían dificultades. Sabíamos que el cambio climático exigía reducir, eso que se llama descarbonizar la economía, pero claro, hay que hacerlo de manera que las personas trabajadoras, sobre todo, no sufran las consecuencias más dramáticas de esa reducción de empleo, de quitar la fuente de carbón y sustituirla por otros y preservar pues, el empleo, la dignidad de la gente y también la vida de las comarcas en las que se ha desarrollado esa especie de monocultivo del carbón, ¿no? Acabamos de asistir a la última COP y hemos visto que es necesario apretar el acelerador en el proceso de descarbonización, y en el eje energético tenemos que abordar el proceso de transición sustituyendo térmicas por nuevas renovables en un proceso ordenado y que suponga nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo a los territorios que están viviendo ese proceso. Y esto es algo que tenemos que abordar todos los agentes, administraciones, empresas y tercer sector. Cerrar minas y térmicas sin dejar a nadie atrás, creando nueva economía y nuevos empleos. Situación nueva, con propuestas innovadoras. Los convenios de transición justa. Bueno, los convenios de transición justa han sido una herramienta como bastante diferente para lo que es el trabajo de una administración y sobre todo de una administración estatal, de la administración general del Estado, que es trabajar mucho en los territorios. Quizás el principal elemento, que es a veces no tan reconocido, es que nos hemos fijado unos indicadores objetivos, hemos cuantificado cuáles eran las pérdidas de empleo y nos hemos comprometido con esas pérdidas de empleo, es decir, tendremos que hacer lo que sea necesario para reponer ese empleo en territorio. Y en algunas zonas que sufren despoblación, también reponer esos empleos es poder mantener población. Los procesos de transición justa no se hubieran podido abordar si con anterioridad no se hubieran establecido dos acuerdos muy importantes entre las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y con el amparo de la Administración, como ha sido el plan de cierre de la minería del carbón y el plan de cierre de las centrales térmicas. Si no hubiera ocurrido ese acuerdo de paz social, en este momento no se hubieran podido afrontar los convenios y probablemente tendríamos una situación muy crítica y muy violenta en las zonas afectadas. A través de los convenios tenemos una herramienta muy dinámica, que sabemos, podemos medir
constantemente en consultas con los agentes del territorio qué ayudas están funcionando, qué ayudas deberían incorporar pues elementos diferentes para ser más eficientes, qué cosas se nos están quedando fuera que sin embargo son importantísimas para la gente de cada uno de los territorios y eso difiere mucho de unas zonas a otras. Entonces esa parte de participación de todos y de ir transformando y mejorando las ayudas que se ponen en marcha desde la Administración General del Estado y en coordinación con las comunidades autónomas, con los municipios, con todos y cada uno de ellos y con todos los actores sociales, pues es uno de los elementos que más nos va a ayudar a que el resultado final no sea solo un resultado que cumple el objetivo, que cumple la generación de empleo, sino que además adiciona un montón de elementos que tienen que estar en un menú para que esas economías pues, sean sostenibles en el largo plazo. Estamos abordando ahora mismo 6 centrales en cierre, en diferentes fases de cierre, pero 6 centrales de carbón en cierre, 5 en España y 1 en Portugal, y todas ellas lo estamos haciendo de manera ordenada, todas vienen acompañadas con unos planes de futuro que suponen planes de inversión significativa que aportan más empleo en estas zonas del que se pierde con el cierre del carbón, aportan más potencia renovable que la que cerramos con el carbón y al final, en definitiva, en estos 6 cierres se plantean inversiones de más de 2.000 millones de euros que aportarán valor y actividad económica a la zona y todo esto lo hacemos a través de un proceso integrador, participativo con la comunidad local para poder identificar qué oportunidades de nuevos sectores y actividad con potencial se puede ofrecer en cada territorio. Las organizaciones sindicales tenemos que ser un elemento fundamental para reclamar que aquellos convenios de transición justa estén basados en el diálogo social. Hay que forzar tanto a las empresas como a las administraciones para que los convenios de transición justa sean una oportunidad de un desarrollo diferente. Es muy importante que extendamos este conocimiento a la población de las zonas afectadas, aunque no trabaja directamente, se ven de alguna manera repercutidas en su modelo de desarrollo y también en una parte, sobre todo con la minería del carbón, con la cultura, porque esas zonas durante 180 años su cultura ha sido el carbón. Viajamos a Andorra, en la Sierra Minera de Teruel, una comarca modelada durante décadas por el carbón, uno de los lugares donde un convenio de transición justa está a punto de cambiar su destino. La gente de toda la comarca trabajaba en las minas y aparte son empresas que han influido muchísimo en la morfología de los pueblos, con sus poblados mineros, con todas las equipamientos que han dado de tipo deportivo, por ejemplo, como las piscinas, las pistas de tenis, el campo de fútbol. Entonces, claro, es una cosa que durante prácticamente 50, 60 años, durante prácticamente todo el siglo XX, como quien dice, ha cambiado pero muchísimo la vida en el pueblo. No solamente tampoco referido a lo que es las casas y el pueblo en sí, sino todo el tema de la inmigración que trajo las minas, el choque cultural que lo hubo por supuestísimo entre la gente que ya vivía aquí y todos los trabajadores que vinieron. Pues estaba aproximadamente 23, 24 años he estado en la mina. En la mina iluminada empecé y luego cuando cerraron mina iluminada nos pasamos a mina oportuna. Estuve los 2 últimos años hasta que me prejubilaron. Toda una vida. Y antes me hablabas del ventilador. Bueno, eso es una pieza que es imprescindible en una mina, porque eso es el aspirador y el ventilador que nos lleva aire fresco de la calle y luego nos saca toda la porquería, digamos, hablando en plata, toda la porquería que echamos todos los mineros en la mina. Y eso es el pulmón de los mineros. Tiene que ser el pulmón porque no entra el aire bueno, saca el malo. Aquí el movimiento sindical minero en particular ha tenido una fuerza extraordinaria, tanto en sus comienzos, cuando los sindicatos aún no éramos un ente ilegal, como luego en los años 80, los años 90, ha habido una fuerza sindical muy importante. Aquí cuando se tocaba el silbato porque había que reivindicar los derechos de las familias mineras, aquí había paros totales de la actividad, grandes manifestaciones, piquetes
era una lucha constante y una lucha a pecho descubierto. Es verdad que el carbón, allí donde se extraía, ¿no? Pues bueno, trajo mucho empleo, que luego tras luchas de los mineros, ¿no? Acabó convirtiéndose en un empleo bien remunerado y con derechos, y lo que tenemos que conseguir es que con la transición energética, que tiene que ser además justa, se den las condiciones en que la gente no pierda derechos, no pierda recursos, y ahí es donde, en ese momento crucial es donde estamos, ¿no? Cuando viene las pérdidas de trabajo en la minería, que ha sido una de las actividades fundamentales, y luego se cierra la central, pues si no tienes información, si no sabes cuál va a ser la orientación, la esperanza es volátil. Entonces, ahora por ejemplo todo el mundo está esperando en los resultados de la conexión del nudo Mudéjar, ¿no? La licitación, pero como un desconocido, porque no saben las repercusiones, saben de que van a montar placas, ni saben cuántas ni dónde, saben que va a haber otros proyectos adicionales que no saben hacia dónde van, que incluso, aunque le digas el título, hay que explicar las cosas más. Entonces, ese elemento pues, de la esperanza hay que motivarlo. Después de casi un siglo de minería bajo tierra y décadas de minería a cielo abierto, en 2018 cerraron definitivamente las minas de carbón de la comarca. A la central térmica, que llegó a ser la más contaminante de España, le llegó el turno en 2020. 3, 2, 1... En aquellos tiempos, de hecho, en la minería estábamos 2000 y pico personas y en la central llegaron también a 700, 800 personas. Y cuando se hacía alguna revisión en cada grupo de la central, pues igual había 1000 personas haciendo esa reparación para hacerla pronto, ¿no? Nosotros llevamos 4 o 5 años que cerraron ya la central térmica y ahora la están desmontando. Pues hay mucha gente parada, nuestros hijos, nuestros nietos y todo eso, pues han marchado a estudiar a Zaragoza, otro a Teruel, otro a Valencia, donde sea, por ahí. Claro, si no vienen fábricas, si no vienen empresas, pues no pueden venir nuestros jóvenes aquí. En 5 o 6 años se han marchado 1000 personas de aquí. Visitamos el Centro de Estudios Ambientales Ítaca, uno de los proyectos que se puso en marcha preveyendo los cierres de las minas. Este centro acabó de construirse en 2005 y en 2008 fue cuando abrió sus puertas por decisión del Ayuntamiento de Andorra, intentando mostrar pues, alternativas que podría haber en la zona desde la sostenibilidad, pues le hace agricultura ecológica, energías renovables, bioconstrucción, uso de recursos naturales. Se han promovido también procesos participativos para ver qué posibilidades habría en el territorio, alternativas al sector de la minería. Participaron muchos agentes sociales de aquí de la zona. Estuvo coordinado por ECODES, por la Fundación Ecología y Desarrollo, y la verdad es que fue muy interesante. Participaron también muchas mujeres. Visitamos también el Museo Minero, más que un museo. En este museo lo que intentamos transmitir no es solamente la parte técnica de cómo se trabaja una mina, ni explicar las máquinas ni demás, sino ir un pasito más allá y que la gente que nos viene a visitar sepa cómo han vivido los mineros en la mina, sus familias, el que suponía todo el tema de la minería para el pueblo y también para el resto de la comarca, por supuesto, y que se lleven también pues, un poquito de las emociones que podemos transmitir. Pues esto es importantísimo, no solamente para mí, que estuve desde el primer día que se empezó a hacer el museo en el 2005, ¿no? Sino para todos los mineros. De hecho aquí, ahora cuando llegue el día 4 de diciembre, Santa Bárbara, hacemos aquí una fiesta, hacemos un homenaje a todos los mineros este año, a todos los mineros que cumplen de 76 años para arriba. Le damos un diploma, le damos una figura de un minero picando, en fin, hacemos una fiesta y esto es representativo, esto es importantísimo. El impacto ambiental del carbón no se limitó a las emisiones de gases de efecto invernadero. La minería a cielo abierto tuvo un impacto brutal en el paisaje y en la biodiversidad.
A partir de los años 80 comienzan las minas a cielo abierto y eso sí que por supuesto tiene un impacto visual muy grande, pero afortunadamente las leyes de medio ambiente han avanzado y por supuesto no se pueden dejar así. Así que luego ha habido unos procesos de restauración para revertir el territorio lo más posible a lo que era anteriormente. Por supuesto no se puede dejar igual porque hay material que falta y no está. Cambias la morfología, pero sí que se ha hecho un esfuerzo bastante grande para intentar restaurar esas minas, esos terrenos degradados, para devolverlos a una cosa lo más naturalizada posible. La transición justa no son palabras vacías, son hechos reales, una realidad que se vive en cada territorio con temor y con incertidumbre, pero también con exigencia y con esperanza. Bueno, pues el futuro ahora, de momento, el plan Mudéjar, pues es una cosa que ahora, por ejemplo, en 6-7 años, hasta que pongan todas las placas y todos los molinos que van a poner y alguna historia, pues sí van a crear bastantes puestos de trabajo. La empresa habla de 3.000 o 3.500. No lo sabemos. Yo lo vemos, casi todos los mineros y toda la gente del pueblo lo vemos una exageración, pero bueno, sí es verdad. El problema será cuando pasen esos 6 o 7 años que dure el montaje de las placas de los molinos, ¿qué va a pasar? Cuando yo les pregunto con mis alumnos, hablaba de cuál esperáis que sea vuestro futuro, pues los que estaban ya en grados superiores de formación, en el bachillerato, me decían, es que nosotros no tenemos esperanza de que aquí haya alternativa para nosotros. Las esperanzas se crean con decisiones, con políticas y con voluntad. Y en esas claves creo que se tiene que trabajar. Lo que pedimos es que si hay unos plazos y hay unos compromisos de empleo estable, de empleo de calidad, se cumplan. Y que si no se cumplen, pues esa empresa tendrá que dejar de ser la adjudicataria de esa adjudicación, valga la redundancia. Pero Andorra y su comarca tienen motivos para mirar al futuro con esperanza. Lo bueno del futuro de Andorra es que, partiendo ya de esta situación en la que se han ido avanzando pequeños pasos, pues ahora lo que vamos a terminar de resolver en esta próxima semana es un concurso que hemos hecho de una manera muy especial para las zonas de transición justa. Es el primer concurso energético de acceso a red de transición justa probablemente en el mundo. Un recurso escaso, nosotros tenemos un recurso abundante que es el sol y el viento en España, y sin embargo tenemos un recurso escaso que es el acceso a la red para las instalaciones renovables. El cierre que produce la central de carbón y la capacidad disponible que genera para el acceso a red, lo que hemos hecho es subastarlo, concursarlo entre los diferentes promotores interesados en poner proyectos renovables en la zona bajo criterios de transición justa. Es decir, que vamos a reemplazar 1,2 gigas de carbón por 1,2 gigas de energías renovables, pero que además de elegir el proyecto pues que pueda, desde un punto de vista eléctrico, pues pueda ser mejor de cara a seguridad de la red, etcétera, la parte fundamental que pesa para que los promotores se lleven el concurso es que nos ofertan en transición justa. Con la adjudicación todavía provisional del concurso de Mudéjar se nos abre la oportunidad de implementar un gran proyecto de futuro para el territorio, que lo hemos ido construyendo entre todos a lo largo de 3 años. Queremos que sea, yo creo que lo hemos pensado a lo grande, porque queremos que sea un modelo de transición energética justa para un territorio como es el de Teruel, que lo consideramos como algo nuestro. El plan de acompañamiento que hemos diseñado en esta propuesta lo hemos hecho pues con el enfoque de creación de valor compartido con el que construimos todos nuestros proyectos. Yo diría que ha sido un ejercicio de artesanía social. Pues los resultados del nudo de Andorra van a ser pues tener una gran capacidad de producción de renovables, lo que va a ser importantísimo para España también y para cumplir sus objetivos, tener una fábrica de electrolizadores, tener la recuperación de 50.000 olivos abandonados en la zona, tener zonas de pastoreo, tener proyectos para discapacitados, tener plantación de plantas aromáticas, tener espacios también para el disfrute, tener un centro de avistamiento de aves. Es decir, que a través de un concurso hemos conseguido tener un contexto, un ecosistema económico-social en la zona de claro futuro. Además de esto, pues vamos a tener casi 4.000 beneficiarios de autoconsumo, simplemente por las ofertas que ha hecho la empresa adjudicataria para quedarse con ese acceso a red.
Es decir, que el escenario es de mucho optimismo. Hay esperanza, sí, claro. Lo que esperamos es que no nos la quiten, ¿no? Y que esas promesas que hay se vayan viendo pues, en los próximos 2 años, ¿no? Se vayan viendo cumplidas. En este momento hay una generación de empleo importante con el desmantelamiento de la propia central térmica y bueno, se empiezan a ver pues, el nacimiento de ciertos proyectos que tienen que ver con la transición justa y la gente, pues yo creo que por una parte tiene resquemor por todo lo que ha vivido y por otra parte, pues está expectante, ¿no? Expectante a ver lo que viene y si de verdad esas promesas se cumplen, ¿no? Pero es que además el nudo de Andorra es solo una parte del compromiso que tenemos con la zona de Andorra. También es verdad que la propia Comisión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros el Fondo de Transición Justa. Para esa zona hay 92 millones adicionales para buscar nuevas soluciones y nuevos desarrollos empresariales. ¿Qué significa esto? Que no solo somos capaces ahora mismo de compensar el empleo que se produjo con los cierres, sino que vamos a ser capaces de compensar el empleo que se perdió durante más de una década en la reconversión de un sector como fue el sector minero en esa zona. Con lo cual las expectativas, particularmente en Andorra, son de mucho optimismo. El 15 de diciembre se presentaba el Plan para las Renovables del Nudo Mudéjar. También el Plan Social y de Activación de Iniciativas Económicas que crearán más empleo, más descarbonizado, más diversificado, más seguro y con mayor participación de las mujeres, es decir, más justo y sostenible. Un gran proyecto de transición justa está en marcha en Teruel. También en otros 16 territorios españoles. Una experiencia pionera en Europa y en el mundo, innovadora, participativa, ejemplar y necesaria. A día de hoy solamente tenemos que está firmado ya el Mundo Mudéjar ese, el Plan Mudéjar, solamente eso. Lo demás ya queda por ver. Ojalá y tú y yo, los que lo veamos y podamos disfrutarlo. Eso es lo importante. Claro que sí. Muchas gracias. A vosotros.